Muy buenos días, amigos, muy buenos días, Dani, Alejandro. Pues aquí nos encontramos en Palacio Nacional después de esta conferencia de prensa que ustedes bien han estado dando detalles de lo que se dio en pues de lo que se informó hoy en esta mañanera que fue destinada principalmente para dar más detalles sobre esta llamada de 40 minutos, como lo informaba la presidenta desde el inicio, una llamada de 40 minutos en la que se abordó el tema comercial y se logró esta prórroga de 90 días. Al inicio de la conferencia de prensa no se alcanzó a escuchar, pero los reporteros desde atrás, la primera pregunta que se lanzó al aire fue, ¿está feliz, presidenta? Le preguntaban un reportero de las filas de atrás y es cuando la presidenta emite estas primeras palabras donde dice, pues sí, logramos un acuerdo. Ustedes han estado informando muy bien de lo que dijo hoy la presidenta, que en resumidas cuentas es esta extensión y que se va a mantener porque ya casi al final de la conferencia le hablaban insistían en que qué implicaba también en estos 90 días de extensión y decía, se va a mantener las cosas como están, porque incluso ya lo aclaraban, pues va a coincidir el término de esos 90 días, pues ya casi a final de año, y a que se pueda negociar un acuerdo muchísimo más grande. Los aspectos que, como pudieron escuchar, se destacaron en la conferencia matutina, bueno, pues es precisamente esta extensión de los 90 días, de que no va a haber aranceles y que sobre todo se va a salvaguardar el TEMEC, que como acaban de escuchar al secretario Ebrard, esto pone a México en una posición bastante ventajosa, algo que también la presidenta destacaba, el posicionamiento que logra México a nivel global con respecto a muchísimos otros países que han tratado y que han estado intentando negociar con Donald Trump. Evidentemente le preguntaron cómo era negociar con Donald Trump y destaca estas palabras de respeto mutuo, pero también destaca mucho una palabra clave, la no confrontación con el presidente de Estados Unidos, y obviamente ella retoma casi desde el inicio de su mensaje que la estrategia que ha estado empleando desde que arranca su sexenio de cabeza fría, de mantenerse firme, de ser ecuánime frente a este señor, a su homólogo Donald Trump, es algo que ha funcionado y que finalmente pues le puede dar estos resultados a México. A diferencia, porque incluso la misma presidenta ponía esta negociación y la comparaba cómo ha sido el resultado con otros países. También de las preguntas que no se escuchaban, que fueron como fuera del micrófono, por así decirlo, le preguntaban a la presidenta sobre qué pasaba con estas declaraciones que había dado Donald Trump y que ha dado constantemente esta narrativa con la que esta narrativa que utiliza para presionar a México en el tema de aranceles, donde dice que México no está cumpliendo en el tema de seguridad, que no están contentos con la estrategia de fentanilo. Al respecto, la presidenta dice que finalmente este acuerdo muestra que sí hay resultados, porque incluso anunciaba la firma de un acuerdo en el que no hay fecha todavía, pero un acuerdo en temas de seguridad. Entonces, tampoco dio muchísimos detalles de qué va a implicar ese acuerdo en términos de seguridad, pero lo anuncia y también menciona brevemente que casi al final de la llamada con Donald Trump platicaron respecto al tema de drogas o de consumo de drogas, donde el presidente de Estados Unidos se mostraba curioso o interesado sobre la campaña que ha estado desarrollando México de prevención en contra del fentanilo, la cual también la presidenta anunciaba que la van a extender en el tema de metanfetaminas. Entonces, ella destacaba que sí, una cosa, bueno, pues vemos la narrativa de Donald Trump, pero finalmente lo que destacaba la presidenta es que pues ahí están los resultados y allí está el acuerdo y esta prórroga. Romina, sí, justo al final vimos que, o escuchamos más bien, que hubo preguntas fuera del micrófono, pero pues fue una conferencia muy rápida en la que se abordaron solamente los temas de la llamada.
y justo sobre esta parte final, ¿no? En la que hay un momento en el que la presidenta nada más le escuchamos a decir, no, no, eso no, algo así. No sé si le alcanzaron a preguntar algo de Trump o era algo de otro tema. Sí, le preguntaron de la American Society. Le lanzaban preguntas, la presidenta, ¿qué pasa con lo del American Society? Luego también le preguntan lo del plan de Pemex, que anuncia que el próximo martes van a presentar más detalles sobre el plan de Pemex. Y también, sí, particularmente le preguntaban qué lo del plan Society. Y dijo, no. Pero hubo muchísimas preguntas que no venían al tema. Y aquí es importante destacarlo, porque no es una imposición, sino que antes de que nosotros entráramos a la conferencia matutina, a quien nos tocaron en la primera fila, que aunque no te garantiza que no vayas a preguntar, como fue mi caso, sí, pues tienes muchísimo más probabilidades de que puedas preguntar. Y el personal de comunicación social sí fue muy claro en decirnos, oigan, si traes, porque me dijeron, si traes temas de seguridad, mejor aguántenos la próxima semana, procuren preguntar nada más pues, del tema que está en mención. O sea, sí se nos dijo, se nos pidió Pero abordar no se estos temas cumplió. claro, de la llamada y de la negociación. Entonces, pues también ahí la renuencia de que pues era una conferencia que estaba destinada particularmente este día a hablar de esa llamada y de temas comerciales. Romina, la presidenta apareció como nosotros pensábamos, bastante, digamos, serena y confiada en lo que había conversado. No da muchos detalles ella de que se hubieran tocado los temas más escabrosos. Más bien lo que dice es todo lo contrario, que se mantuvo la misma agenda. Es Sí, decir, se mantiene la misma agenda. adelante. Sí. Sí, lo que habla es, se mantiene la misma agenda y de hecho hay frases en las que dicen no va a cambiar nada, no va a haber aumentos ni aranceles, se mantiene lo mismo, porque también le preguntaban qué, qué acuerdos habían llegado, qué le había llevado México. Dice que hubo algunas propuestas, pero finalmente la agenda se toca. Y sí, evidentemente falta un poco más información porque hay dudas en cuanto al tema de inversiones, qué va a pasar con como finalmente es una prórroga, es un plazo, pues qué pasa en materia de inversión, qué va a pasar con los inversionistas, cómo se va a garantizar que este tema no quede en stand-by, por así decirlo. Sí hubo algunos temas. También siento que no se aclaró mucho o quedó un poco confuso el tema del 25% de arancel en lo del fentanilo y lo de las barreras no arancelarias. Aunque Ebrard lo mencionaba con algunos ejemplos, creo que faltó clarificar un poco más porque no estamos también muy, no estamos muy acostumbrados a esos términos porque incluso un compañero le preguntaban, pero es un tema que tiene que ver con administrativo y no, faltó creo que un poco más de aclaración en esos temas y en la otra moneda de lo que va a implicar esta prórroga de los 90 días. Bueno, pues muy interesante, muy interesante. Además, te tocó estar ahí en el momento, en el lugar preciso, Romina. Muchas gracias.